El ex procurador anticorrupción Julio Arbizú. Julio, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos tela para cortar, como dicen. Lo primero es este asunto a raíz de la última información. Yo llamé la atención sobre esto porque yo he estado tratando de seguir todo el debate sobre la legitimidad y los cuestionamientos al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Odebrecht en ese acuerdo reconoce 4 delitos y la responsabilidad sobre ellos, pero acepta que va a proporcionar toda la información que sea necesaria sobre... Entonces, por ejemplo, la información que ahora aparece sobre el tema del gasoducto es producto de ese acuerdo también, porque están declarando sobre algo sobre lo que les están interrogando, ¿no es cierto? Sí, o sea, a ver, primero, el acuerdo efectivamente es acotado, tiene un marco general sobre el cual la empresa declara, pero ese marco no obsta, que el Ministerio Público, en sus indagaciones autónomas, particulares, descubra o reciba indicios razonables para iniciar investigaciones respecto de otros proyectos que no están dentro de esos 4. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la empresa, efectivamente, en sus declaraciones, abra ese espectro a otros proyectos, efectivamente, ¿no es cierto? Y que cuando se conozca esto, hay 2 posibilidades también. Una es que la empresa no reconozca haber cometido delitos, y sus funcionarios también, es decir, niegue la probable imputación de delitos a estos, y con eso, si es que el Ministerio Público considera que tiene indicios razonables para investigar sobre esos hechos, los funcionarios y la empresa podrán ser investigados. O sea, entrar a ese marco de investigación en calidad de investigados, precisamente. Porque Mauricio Cruz, el representante de Odebrecht acá en Perú, ahora en Lima, dice efectivamente eso, ¿no? Que lo que él cree es que la información que ha recibido, le han dicho de Brasil, oye, estate tranquilo porque no hay nada nuevo ahí, y ese asunto es de pagos internos, ilícitos. Pero si habría algo, le repreguntan además a Mauricio Cruz. O sea, usted puede decir que no es Pacoima. No puedo decir. Claro. Pero hasta ahora lo que manejamos es que no es Pacoima. Si hay una diferencia entre la tesis del Ministerio Público, ¿no es cierto?, que presuntamente es una sola, y es que se recibieron coimas también en esos casos, esa investigación va a incluir a los funcionarios de Odebrecht y, por supuesto, va a incluir a los funcionarios que recibieron esos Pero ya ha pagos. ocurrido, por ejemplo, en el caso de Chaca San Luis. Sí. ¿No es cierto? Que no es parte del acuerdo. Así es. Que no es uno de los 4 casos. Ahí Odebrecht ha reconocido responsabilidad, ha dado información y ha dicho hasta cuánta plata se recibió y ha pagado una reparación civil. Exacto. O sea, respecto de ese caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, Odebrecht y sus funcionarios pueden obtener una serie de beneficios. Ya, pero yo creo que ahí sí hay que marcar una diferencia, porque ahí hay un extraordinario mérito para Chirre, para el fiscal. O sea, la colaboración de Odebrecht vino a ser casi una reconfirmación por todo lo que Chirre había copiado. Diferente, salvando, porque hay diferencias de nombres, lo que está haciendo el caso de Lavallato hoy, el equipo especial, que en realidad tiene una base extraordinaria, positivo, bueno, pero que tiene casi todo lo que viene de Brasil. En el caso de Chacas San Luis o San Luis Chacas, Chirre ha trabajado él de una manera pero extraordinaria, ha acumulado pruebas, le ha arrinconado a Odebrecht. No nos olvidemos, Manuel. Oye, mira, no le queda otra cosa que por supuesto reconocer. No nos olvidemos, Manuel, que la información que proporciona un colaborador no vale en sí misma. ¿No es cierto? Esta tiene que ser corroborada. Y esa corroboración corresponde tanto al sujeto que entrega la información como al Ministerio Público. El Ministerio Público no pierde su responsabilidad de ser precisamente quien encuentra la responsabilidad del sujeto imputado. ¿No es cierto? Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público, y como bien dices, hay un mérito enorme tanto en Castro inicialmente, en Chirre y en los miembros del actual equipo especial. Lo que va a pasar, Nicolás, para complementar lo que te venía diciendo, es que respecto de los casos en los que Odebrecht ya declaró y están dentro del acuerdo, Odebrecht podrá obtendrá beneficios. Respecto de los casos que no ha reconocido y en los que niegue responsabilidad penal, en esos casos ingresará Odebrecht como investigado y como procesado, y podrá enfrentarse a una condena próxima, y eso incrementará además el monto de la reparación civil. ¿Cierto? Claro, como ya está ocurriendo en relación al caso de Chacas. Ahora, por ejemplo, el financiamiento ilegal de campañas electorales. Odebrecht ha dado información. Eso no está en el acuerdo de colaboración. No es uno de los 4 casos. Claro. Y está reconocido. Sí, pagamos y el dinero tenía origen ilegal, venía de la caja 2. Exacto. Ahora, la información que está apareciendo sobre el gasoducto es producto también de información que viene
de lo reportado por Odebrecht. Sí. Es decir, y hay... ahora, yo he visto la declaración que emitió Odebrecht diciendo hay un montón de información que hemos dado, Claro, que por decisión de la Fiscalía para proteger a los testigos y para cuidar el avance de la investigación no se ha hecho pública aún. Es cierto. Entonces, ¿qué hace suponer eso? Que, por ejemplo, sobre proyectos tipo Chavimochic, sobre proyectos tipo Olmos, sobre proyectos tipo la hidroeléctrica de Chacya, probablemente ya haya información que la Fiscalía esté procesando que no conocemos. Es cierto. ¿Y de dónde salió esa información? Del acuerdo de colaboración. Sí, es cierto. Es cierto. Y es cierto también que parte de esa información de lo que han llamado planillas secretas ya se haya trabajado en el marco del acuerdo y se haya trabajado en el marco de las declaraciones de los funcionarios. ¿Cómo procesamos esa información desde el Ministerio Público? ¿Qué debería ocurrir a partir de ahora? Ya tenemos una resolución, una sentencia en el tema de colaboración eficaz. Ya es colaborador eficaz la gente de Odebrecht de manera institucional. Pero nos añaden estos datos. ¿Qué hacemos? ¿Una adenda, un nuevo pedido de colaboración, una ampliación? ¿Cómo procede esta información? La colaboración está enmarcada en estos 4 proyectos, ¿no es cierto? La información que llegue respecto de esos 4 proyectos servirá para las indagaciones del Ministerio Público para poder sostener su tesis frente pero esto está fuera de los 4. Claro, ¿qué hacemos? Si esto está fuera de los 4 y hay una nueva... O sea, yo entiendo que en varios de estos casos, por ejemplo, ya hay investigaciones preliminares abiertas. El caso del gasoducto, por ejemplo, también sigue una investigación en el Ministerio Público, en el mismo equipo especial, que no esté dentro de los 4 proyectos. Parado más de un año. Claro, pero lo importante es que el acuerdo de colaboración te dé el marco para obligar a Odebrecht a entregar la información, a dar no solo datos, sino las rutas del dinero, la documentación. O sea, yo creo que lo mejor que puede pasar acá, Nicolás, es que se abra otro espacio de colaboración con Odebrecht, que no se circunscriba a estos 4 proyectos y que... Pero es lo que está ocurriendo. El problema es que ha salido gente, a mí me sorprende, Víctor Andrés García Belaúnde, que se ha convertido en el líder con la bandera que hay que cancelar el acuerdo con Odebrecht. No, yo creo que esas son declaraciones interesadas, Nicolás, lo sabemos, ¿no? O sea, hay mucha gente que está apostando desde hace mucho, en verdad, por tumbar y no solo ahora, por tumbarse el acuerdo. Sin ninguna duda. Y ahora que ya está refrendado, digamos, y tiene que ha pasado por el control judicial, es para ellos bastante más problemático. Julio, quisiéramos ir a la pausa y regresar con la respuesta a 2 interrogantes que nos estamos planteando y que son temas que nosotros hemos seguido sistemáticamente. Uno es el tema de las concesiones y del miedo que le tiene aparentemente Jorge Muñoz a decir, no señor, estos contratos son truchos, los anulamos y vamos a ver cómo salimos de esto. Claro. ¿Cómo salen ustedes de este lío en el que están? Porque para nosotros está claro. O sea, 1. Y 2, el tema de las tarifas eléctricas, porque es una sinvergüencería. O sea, ¿por qué diablo yo como ciudadano tengo que pagar el doble de la energía que paga una compañía minera? En todo caso, yo quiero pagar lo mismo, quiero pagar la mitad de lo que estoy pagando. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? De eso quisiéramos hablar tras la pausa. Regresamos con Julio Arbizu. Los estudios Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Y nos hemos quedado, bueno, yo creo que esta discusión sobre el tema de las nuevas informaciones que van a seguir apareciendo además sobre el caso de Odebrecht y todas las obras en las que se pagó comisiones ilegales van a seguir apareciendo y nos van a dar tema, pero hay 2 asuntos que interesan mucho, ¿no? Uno de ellos es la discusión sobre cómo resolver la crisis en relación al otorgamiento de las concesiones de línea amarilla y rutas de Lima, ¿no? Claro, ahí yo creo que es bastante más sencillo de lo que nos planteamos todos, Nicolás. Si estos contratos, como la mayoría de contratos con el Estado de estas dimensiones, tiene una cláusula anticorrupción, se debería hacer valer esa cláusula anticorrupción y esos contratos deberían disolverse. No, pero claro, pero por ejemplo, eso va a valer en el caso del gasoducto, porque ahí se acabó la discusión. Si se acredita que se ha pagado como se sostiene comisiones ilegales, no hay nada que hacer, eso es nulo. Así es. Y perdieron todo derecho. Absolutamente. Ahora, el problema es que en los contratos de concesión no hay de los peajes. Ni en rutas de Lima ni en línea amarilla, no hay. En ninguno de los 2. Claro. Bueno, eso igual hay que, y se está haciendo, se está evaluando que esto es un asunto de interés público que está afectando efectivamente a los usuarios, ¿no? A los ciudadanos y ciudadanas, y esto tiene que ser puesto en la balanza para tomar una decisión de... Porque eso sí dice el contrato, ¿no es cierto? Que el contrato puede ser rescindido cuando se afecte el interés público. Exacto, eso sí dice, ¿no? Entonces, esa afectación al interés público, a la afectación al interés de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, ¿no? Puede dar lugar por lo menos a una negociación en la que la municipalidad tenga la sartén por el mango en virtud de esa afectación precisamente. Pero lo que estamos actuando
Es como nosotros que actuamos como si la culpa fuera nuestra. Claro, como a la si los culpables defensiva, fueran como nosotros. si lo que hubiéramos hecho algo mal fuéramos nosotros cuando son Con ellos. complejo actuamos. Absolutamente. Yo creo que Actuamos acomplejados, ese es el problema. Además, hay un reconocimiento del delito, es decir, estamos partiendo de la base de la admisión de responsabilidad penal. Que ese Además de los dos, porque el primero era Odebrecht solamente, ahora por también. supuesto, esa es la premisa de quien entra en un esquema de colaboración. Entonces, partamos de esa premisa, estamos hablando con delincuentes, ¿no es cierto? Claro. Que están admitiendo la comisión de delitos. Frente a eso, la municipalidad no puede tener el discurso de quien ¿no? Negocia con un igual. Estás discutiendo con alguien que ha admitido haber entregado coimas, haber provocado además un esquema de corrupción tal que efectivamente afecta al interés público. Y en el diálogo se reconoce, porque el alcalde edulcora la píldora cuando él dice, nos estamos sentando para corregir desequilibrios. Y la verdad es que el desequilibrio tiene un nombre, se llama favorecimiento ilegal a una parte producto de las coimas recibidas de otra parte. Claro, y ahí está claro. Exacto, el eufemismo dice, ¿qué desequilibrio? El eufemismo oculta la coima. Exacto, el eufemismo oculta finalmente la corrupción y eso no debería ser. El alcalde Muñoz, que se ha comprado pleitos importantes, debería, en este caso, ser bastante más... que contrate a los Chávez Sotelo, a los abogados de Fuerabamba. Tú me quieres cobrar 13.500 millones. Ya, a mí 30.000 millones de soles me debes. A ver, vamos a discutir ahora. De daños y perjuicios, todo lo que la ciudad ha perdido en estos años. Aquí el esquema, digamos, el grave problema es que se está perdiendo una óptica de ciudadanía, ¿no es cierto? O sea, que es básico en una gestión municipal. O sea, la gestión tendría que saber que parte de la base de discutir con alguien que ha cometido un delito. Eso es básico, ¿no? Vamos al otro tema, al tema que hemos estado planteando de las tarifas eléctricas. Es decir, es un tema complicado de explicar, pero todo está como pervertido. Amarrado. Esto, por ejemplo, de que Electroperú le tenga que comprar obligada la energía a estas hidroeléctricas, Chaya y Cerro del Águila, le tenga que pagar $60 por megavatio hora. ¿No es cierto? No importa cuánto esto esté en el mercado, o sea, termina siendo que una empresa pública está subsidiando a una empresa privada, no tiene sentido. Absolutamente. Ahora, y en el otro extremo tienes esta situación absurda en que tú puedes declarar cero para la venta en el mercado libre, es decir, todo lo que no han consumido los usuarios regulados, ¿no es cierto? Y para fijar el precio se hace declaraciones, tú declaras cero, entonces el precio es $8 en el mercado, entonces eso termina con que en este momento WOM, Metro, Yoquei Plaza, las mineras, las grandes empresas pagan la mitad de la energía que pagamos los ciudadanos. Pero no solo eso, Nicolás, y te quiero decir, a mí me han buscado asociaciones de usuarios, ciudadanos y ciudadanas de asentamientos humanos, porque hay ya una organización en ciernes en torno a estas afectaciones que también determinan el interés público, afectan severamente el interés público, porque esto lo pagan al final los usuarios. El usuario final se ve perjudicado también porque cuando dices tú que hay una fijación de esa tarifa, de ese costo de operación de las empresas generadoras, lo que hacen es afectar directamente la proporción de lo que se llama la tarifa RER, ¿no es cierto? Esta tarifa RER que es el subsidio a las energías renovables. Exacto, a las generadoras de energía renovable. Esto ya lo pagan los usuarios desde hace bastante tiempo, pero cuando se produce esa diferencia, producto precisamente de esa fijación costo cero de estas empresas generadoras, esa tarifa se eleva. Se eleva, ¿y a quién va a afectar? O sea, la diferencia la tenemos que pagar nosotros. A tu recibo y a mi problema es que tú no te das cuenta porque estás pagando 3, 4, 5 soles, pues multiplica eso por 7 millones. Pero por supuesto, tú te imaginas, son 70 millones al año. 70 millones al año que está ganando, que está ganando a costa del usuario, del ciudadano, de la ciudadana, de las personas que han ido a buscarnos al estudio, a Ronald Gamarra y a mí. Ahora, la pregunta que yo veo, ¿por qué no tendríamos derecho los ciudadanos a pedir que yo el recibo de mi casa, creo que es Luz del Sur? No. Pedir que le vendan a Luz del Sur $8 para que Luz del Sur me venda a mí la energía a 26 de promedio de hora anual. Exacto. Entonces yo pago la mitad. Yo quiero pagar la mitad. Porque en conjunto somos más, ¿no? Que parece ser un asunto, un pleito entre empresas, entre generadoras y distribuidoras, entre generadoras de energía renovable y no renovable, en realidad, y es lo que más nos interesa, afecta al final
al ciudadano. 7 millones. Al usuario final, a los 7 millones de usuarios de energía en esta ciudad. Ahora, ¿qué habría que hacer, Julio? O sea, porque acá esto es una cuestión de decisión. Yo me acuerdo que cuando la ministra, porque esto tiene rato, Aljovín, sí, ¿no es cierto? Cayetana Aljovín dijo, oiga, esto está mal. Y sacó una resolución ministerial dando, creo que 30 días, no sé cuánto, para corregir. La sacaron del ministerio. Sí, Nicolás, pero recordarás que esa solución, que fue finalmente una solución, fue, digamos, el diagnóstico acertado del problema, ¿no es cierto? La solución fue parcial, o iba a ser parcial, porque después dejó de ser una solución. La sacaron finalmente. Acá el problema básicamente consiste en lo siguiente. ¿Por qué estas generadoras pueden declarar costo cero de su costo de operación? Porque hay una norma que se los permite, es decir, le permite no ser auditada. Esa declaración de costo cero le permite que no sea auditada, es la norma. Lo que no le permite es mentir. Están mintiendo porque no tienen costo cero. Esto es bastante más de costo cero, ¿no es cierto? Y eso aumentaría. ¿Y el proyecto Persa de Alcalá corregía? ¿Corrige? Pero, a ver, cualquier proyecto que modifique esa norma e imponga algún tipo de auditoría, ya corrige esa distorsión. Claro, pero el otro día obviamente yo no sé si fue Pedro Gamio o alguna otra persona a la que he escuchado en estos días decir, Nicolás, eso se resuelve con un decreto supremo. El ministro de Energía tiene en sus manos corregir esta situación y sale a defender lo contrario. Mira, y a formar una comisión le da 2 años. que durante 2 años va a estudiar no se va a tocar nada en esos 2 años. Nicolás, yo te digo y te lo adelanto, porque hay mucha gente que se está organizando en torno a este problema, porque sí ve afectada su economía diaria, ¿no es cierto? Esto va a generar una serie de reclamos y cada vez más intensos. La gente está harta de que se favorezca a empresas, ¿no es cierto?, en lugar de que se favorezca el interés público. Que se gobierna en función del ciudadano. Entonces, esto va a generar un problema a futuro, un problema, digamos, en el futuro inmediato, además. Ojalá, porque sería un reclamo de derechos ciudadanos. El otro día yo le decía a Ali, yo quiero pagar lo que pagan las empresas. No, pues no te pases, porque eso no es real con respecto al costo de la energía. Entonces, o sea, las grandes empresas pueden pagar por debajo del costo y nosotros pagamos por encima del costo. No, pues. Exacto. O sea que, porque las grandes empresas, y no solamente estamos hablando de minas, pero estamos hablando de empresas de retail, empresas grandes, que le compran directamente a las generadoras y pueden pagar entonces el precio que ella les vende. El presidente Vizcarra tiene que ponerle oído a este tema, porque es un tema muy sensible, porque está afectando el interés de la gente, del ciudadano. Muchas gracias a Julio Orbizú por estar con nosotros. Estamos en la